problemática que tiene de Dulce y de Agraz, que ha tenido opiniones favorables, opiniones desfavorables. Estamos hablando de los 10 años del Transantiago. Vamos a conversar con él, vamos a hacer todas las inquietudes, a plantear inquietudes que ojalá sean las de ustedes. Por ahora, vean esto y conversamos. Es considerado uno de los temas país más importantes. Ha estado envuelto en cientos de polémicas y le ha dado dolores de cabeza desde presidentes hasta los miles de usuarios que hasta el día de hoy y luego de 10 años siguen encontrando falencias en el sistema del Transantiago. Octubre del 2005 y ya veíamos en las calles de la capital a nuevos y exclusivos buses que serían parte del renovado sistema de locomoción colectiva. Era el proyecto estrella del presidente Ricardo Lagos y en los medios se presentaba así. Yo jugaba fútbol en Europa, en los mejores equipos y los estadios más grandes. Pero yo partí aquí. Empecé como todo en la vida, de a poco, con esfuerzo. Así comienzan los grandes proyectos, como Transantiago. Un viaje que parte el 10 de febrero y que día a día nos va a llevar a un Santiago mejor. Te vamos a acompañar, no vas a estar solo, trabajaremos en equipo para que conozcas Transantiago, los nuevos recorridos, sus colores, la nueva forma de pago y otras cosas que irán haciendo mejor nuestro viaje. Manéjate con Transantiago. Pero del spot bien poco se vio. El dulce cuento terminó siendo Agraz y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Más de media hora esperando la 301, no hay. Pasan TV, puerta cerrada. Todo encuentro malo, pues todo. Y los puntos VIP que hay en San Bernardo hay como 6 o 7 puntos VIP. No tiene dónde recargarse, todos los sistemas están caídos. La gente en realidad yo creo que se pierde con tanta indicación en estos tremendos mapas. Yo creo que hay que simplificar un poco el asunto. 2 años después, el 10 de febrero del 2007, se implementa por completo el nuevo transporte público y el colapso fue masivo. Buses repletos de gente, horas de espera en los paraderos, una reducida flota de máquinas y la angustiante desesperación de los usuarios. De lo sucedido han pasado ya 10 años. Los cambios han sido muchos. Lo concreto es que la inversión en el transporte ha ido en aumento en la última década. Desde su aprobación, este aporte suma 5.172 millones de dólares en recursos inyectados, dinero con el que se podrían haber creado 10 hospitales Sotero del Río, haber sumado 4 nuevas líneas del metro y la implementación de 9 puentes Chacao. Hay ciertos puntos en el que el Transantiago sí ha sido un aporte, y como en todo orden de cosas, existe un cara y sello. Este es el del Transantiago. Uno de los grandes puntos a favor fue la integración del Metro de Santiago, haciendo que el metro fuera para todos y no solo para algunos. Y junto con esto, se sumaban las 2 horas libres en que los santiaguinos se podían transportar pagando solo un pasaje, versus el punto en contra que se vio venir en poco tiempo. El descongestionado Metro de Santiago colapsaba y generaba un taco masivo en hora punta. Un cambio importante en este nuevo sistema fue la forma de pago. Acostumbrados a andar con sencillo y exponiéndonos a robos y carterazos, la tarjeta VIP transformó las monedas en una tarjeta electrónica recargable, haciendo un pago más expedito y sin riesgos de robos. Versus el gran problema de la evasión, tema que ha sido protagonista durante los 10 años del sistema. Y a eso, ahora se le suma la poca cantidad de centros de carga VIP que hay disponibles en la capital. Los corredores y los paraderos fueron la problemática del comienzo. Las calles no estaban capacitadas para los buses y la gente no entendía sus paradas. Con el tiempo, la solución llegó. Paraderos remasterizados, señalados y con mapas de los recorridos, versus la lenta frecuencia de máquinas y el irregular tiempo de demora entre un bus y otro. Debo decir unos 20 minutos, 25 minutos para ver a la micro. 15 a 20 minutos más o menos. Las micros amarillas nos tenían acostumbrados a un sistema de trayectos desordenados, con paradas no oficiales y con carreras entre los conductores, haciendo que los pasajeros estuvieran bajo constantes riesgos durante el trayecto. Versus un Transantiago que, si bien es más lento que las micros amarillas, tiene recorridos establecidos, ordenados y con acceso al público en sus distintas redes sociales. Hay puntos que marcan los cabezales, que ya están marcados. Por ejemplo, ahí llega el cabezal del 210, dice que llega el 210 ahí. Pero hay veces que las rutas no salen. Pero acuérdate que ahora llega acá, a Ecuador. De hecho, el cabezal está ahí en Embajador Quintana. Exacto. Y ahí se devuelve. Al igual que su variante, que es la 210B, que hasta el día de hoy sigue causando confusión entre el público que no lee que va para Avenida México y cree que va para la Plaza Puente Alto.
Pero los mapas al parecer no son suficientes y los usuarios continúan reclamando por los complejos y poco amigables que son. Por eso, jóvenes avesados en tecnología logran el versus de esta problemática. Crean diversas aplicaciones para celulares que te ayudan a saber cuánto demorará tu micro en llegar, cuál es el recorrido de esta y de qué formas puedes llegar más rápido a tu punto de destino. ¿Qué micro estás esperando tú? La 405. La 405 va a llegar a las 7:30. Podría razón. ¿Te gustó la aplicación? Me encantó. Muy recomendado. Okay, vamos a esperar contigo a ver si en 2 minutos más llega la micro. Fue en tiempo exacto, los 2 minutos. Exactamente, sí. ¿Qué te pareció el sistema? Súper bueno. Como ve, cambios sí hay, y hoy el Transantiago está implementando mejoras y nuevos recorridos. A 10 años del lanzamiento, dejemos los alegatos y críticas, pasemos a ser parte de las soluciones efectivas para las personas y la ciudad en un proceso de mejoramiento para otra década más. Bueno, ahí tenemos lo bueno y lo malo, lo de Dulce y lo de Agraz, y el ministro está para escucharnos y para conversar respecto al Transantiago que cumple 10 años. Oiga, qué increíble cómo ha pasado el tiempo. Sí. 10 años ya, y además fue como un cambio, hasta de la forma de hablar, porque uno decía, son palabras que no conocemos, de troncal, ¿no es cierto? Tantas cosas que se bus de acercamiento. El intermodal. Oruga, algo así, como que fue una intermodal. revolución ahí cultural y que al principio tuvo muchos inconvenientes, todavía quedan cosas que mejorar. Pero ¿qué diría usted, ministro, que es lo bueno y lo malo del Transantiago? Ahí como la crítica y también la parte buena. Bueno, yo coincido con la nota del programa, digamos. Yo creo que lo bueno está la integración metro-bus. Hay que recordar que antes una persona que quería tomar un bus y después cambiarse al metro tenía que pagar 2 tarifas. Y por lo tanto no lo hacía. Entonces mucha gente no accedía al metro porque no estaba integrada la tarifa y tenía que pagar un pasaje doble y por lo tanto no lo tomaba y hacía un largo trayecto en micro sin utilizar un medio de transporte tan rápido, tan conveniente como el metro. Yo creo que eso es importante. El medio de pago también, tener un pago electrónico donde ya no asaltan a los conductores. Yo creo que eso ha sido un beneficio. Antiguamente se asaltaba a los conductores por el dinero que manejaban. Las carreras en la calle se eliminaron, tenemos ahora menos de la mitad los accidentes que existían en el sistema antiguo. Pero por cierto también hay deficiencias que estamos trabajando para resolver, particularmente la evasión es un tema que nos preocupa mucho, el tema de la frecuencia y regularidad. El año pasado hicimos una consulta ciudadana, 7 meses desde abril hasta noviembre, más de 10.000 personas participaron haciendo las críticas, las sugerencias, en el contexto de la licitación que vamos a hacer este año de nuevos contratos del Transantiago, y lo que más señalaban las personas que querían era frecuencia y regularidad. Esto quiere decir que esperaran poco en el paradero, pues, que hubiesen más micro y que no se hiciesen trencito. Lo que tal vez llama mucho la atención es que después de 10 años el uso del Transantiago, ha bajado. La gente hoy día está prefiriendo, utilizando más el metro que el Transantiago. Entonces llama la atención. A ver, metro es Transantiago. Sí, no, sí, pero me refiero a los buses. Porque habían 8.000 micros amarillas. Hoy la utilización de los buses de Transantiago son la mitad, 4.000 y fracción. 6.600. Se está utilizando menos. Es decir, la gente está confiando menos en los buses de Transantiago. Lo que pasa es que eso hay que ver cuál es el contrafactual, porque también en estos 10 años la gente tiene más ingresos, mucha gente se ha comprado un vehículo que no era la idea, ¿no? La idea era dejar el vehículo en casa para ocupar otras ciudades, en Valparaíso pasó lo mismo, en Puerto Montt ha pasado lo mismo. O sea, estamos en un país que el acceso de las personas al automóvil hace que el uso del transporte público esté disminuyendo en general, no solamente en Santiago. Ahora, lo que ha pasado en Santiago también, mucha gente se ha cambiado a la bicicleta, tenemos un aumento significativo de usuarios de bicicleta, más del 50% del usuario de bicicleta antiguamente usaban transporte público. Tenemos que también, con la extensión del metro, han disminuido, las variaciones disminuyen, pero no necesariamente los viajes. Pero eso no es, hay que reconocer, digamos, que el uso del transporte público ha disminuido, pero también en otras ciudades en Chile. O sea, yo no sé si esto es Transantiago o es un fenómeno general, que a la medida que el país crece, que los ingresos familiares aumentan, la gente opta por un vehículo privado y lo usa, y por lo tanto tenemos una disminución en el uso del transporte público, yo diría casi en todas las ciudades de Chile. Ministro, una de las críticas también que
se le hace al sistema de Transantiago tiene que ver con cuánto le cuesta al Estado la subvención de este sistema. La gente, por ejemplo, de regiones dice, bueno, nosotros no usamos el Transantiago y permanentemente se tienen que estar inyectando recursos. Algunos consideran que es una especie de saco sin fondo. ¿Qué pasa con eso? ¿Es un sistema realmente sustentable en el largo plazo? Si uno ve la experiencia internacional, todos los países del mundo que tienen buenos sistemas de transporte subsidian su sistema de transporte. En París, por ejemplo, 80% de los costos son subsidiados. En Aquí Londres con también, la cabeza en Argentina también, y tienen tarifa público más alta que los nuestros. O sea, los sistemas de transporte público son caros. ¿Qué pasó con el Transantiago? Uno formalizó los conductores. Los conductores antes trabajaban 15 y 16 horas diarias, ahora trabajan según las normas, tienen contratos formales de trabajo. Todavía hay tema ahí, el tema laboral ciertamente, pero es una realidad muy distinta a la que existía antes. Pero eso encareció los costos laborales del sistema. Si tú antes tenías un chofer que manejaba 15 o 16 horas diarias, ahora necesitas 2, donde antes había 1. Si tú vas a renovar todos los buses, no todos los buses ahora son Euro 3 o superiores, esto es un estándar de contaminación de emisiones. Antes eran camiones con chasis de buses, contaminaban 10 veces más que los buses actuales, pero estos buses ciertamente son más caros y uno le introduce tecnología, o sea, cambiaste todo el régimen laboral, renovaste toda la flota y además tienes más tecnología, es un sistema más caro. Y la pregunta ahí, ¿quién paga eso? ¿Lo pagan los usuarios a través de tarifas más altas o lo paga el Estado a través de un subsidio? Y yo creo que es correcto y esto ha sido la experiencia. En ambos casos lo pagamos los usuarios. Porque el Estado es plata de nosotros con los impuestos. Claro, pero si uno ve la experiencia internacional y hay razones técnicas por las cuales es positivo subsidiar el transporte público. Y en regiones también subsidiamos. De hecho, en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, en Rancagua, en Iquique, tenemos tarifas más bajas gracias a los subsidios espejo. ¿Y cuánto afecta al financiamiento del sistema la evasión? Que sabemos es un problema importante que ha tenido el Transantiago. La evasión es un factor en los costos del sistema, digamos, porque son menos ingresos, pero no explican todo el subsidio. O sea, aunque uno bajase la evasión a 0, uno igual requeriría un subsidio. Porque tenemos un sistema que tiene la tarjeta PIP, alguien tiene que pagarlo, los GPS para tener los predictores en las aplicaciones, alguien tiene que pagarlo. Si tenemos buses que son, ahora estamos introduciendo Euro 6, hoy día justamente presentamos un bus Euro 6, última tecnología. Son buses más caros, si uno tiene un régimen laboral más moderno, alguien tiene que pagarlo y por lo tanto la pregunta es, ¿lo vamos a hacer vía tarifa a los usuarios o con un subsidio? Y la experiencia mundial va en Londres, París, disculpe, sin subsidio la tarifa sería sobre 1.000 pesos. Mucho más alta. Pero en ese sentido, tal vez ahí está una de las críticas, el desconocimiento que se tenía de los niveles de subsidio que debía tener el Transantiago cuando se iniciaba respecto... Eso es muy importante. Yo creo que uno de los errores del inicio del Transantiago es no haber considerado un subsidio de los inicios. O sea, haber creído que uno podía cambiar el régimen laboral, renovar la flota, introducir tecnología y al mismo costo que antes fue un error de diseño indudablemente. Y lo que se hizo en vez de achicar la flota, para que calzara los ingresos con los costos, se achicó la flota y eso sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? La flota no dio abasto y se vieron todos los problemas hace 10 años atrás. Hablando de costo, ¿cómo podemos hacer para disminuir los fraudes, que son casi 30%? Porque al final cada uno que paga para los que no pagan. Entonces, 30% es enorme. Nunca vi una cifra tan alta. Nos preocupa la evasión, sobremanera. La evasión. Sí, fraude. Sobremanera. Mire, eso es... ahora, lo que estamos viendo es que eso ocurre en otros ámbitos también. El número de personas que no pagan el tag en las carreteras también ha aumentado. El número de personas que se cuelga ilegalmente en la televisión satelital también ha aumentado. Pero ciertamente algo que nos preocupa. Y aquí es muy importante atacarlo en varios frentes. En primer lugar, más zonas pagas. Los operadores se están haciendo cargo de zonas pagas, ellos están creando sus propias zonas pagas. Lo segundo, torniquetes mariposa no están funcionando bien, donde estamos colocando torniquetes mariposa en algunos servicios hemos visto que reduce significativamente la evasión, vamos a expandir eso. Y lo que es muy importante también, un proyecto de ley que actualmente está en discusión en el Congreso, tiene urgencia para dar más facultades para atacar el problema de la evasión, porque nosotros podemos sacar muchas multas y de hecho sacamos más de 100.000 multas al año, pero si la gente no acude al juzgado policial local, entonces hay impunidad. Entonces tenemos un proyecto de ley que lo que hace es generar consecuencias para las personas que siendo multadas no van al juzgado ministro, policial. y ahora que vienen las clases, perdón, Jan, dele nomás. No, solamente para hacer, no conozco bien el sistema.
Pero yo sé que en Francia, por ejemplo, tenemos un ticket para el mes, donde uno paga una vez al mes y no tiene que mostrarlo, lo tiene en su bolsillo y puede acceder a todos los transportes de manera gratis, entre comillas, porque pago una vez al mes y eso evita bastante evasión. Entonces no sé si es algo factible aquí en Chile. Lo estamos evaluando porque justamente en 2 años más, el 2019, cambiamos la tarjeta. Comienza un nuevo contrato, va a haber un proceso gradual, una transición de cambiar la tarjeta de pago, incluso permitir tarjetas bancarias o no bancarias, financieras, que pueden usarse en el sistema, y eso va a permitir introducir algún sistema de ticketing, digamos, de mensual o semanal o anual, como existe en hasta que lo puede pagar por un porcentaje la Pero empresa. hasta que no controlemos más la evasión va a ser difícil introducir claro, eso, porque si uno paga y nadie te controla, tenemos que también hacernos cargo de un sistema que si se puede implementar o no con nuestra idiosincrasia. Entendamos que nosotros hay que asumir cómo somos. Si nadie te controla, si nadie está viendo si realmente está cargada tu VIP, si pagaste o no, uno no va a pagar porque ese es el sistema en que nos ordenamos en Chile. Es súper lamentable, pero hay que hacerse cargo. Ahora, nosotros tenemos mucho control. Como decía, hicimos más de 1 millón de controles el año pasado y más de 80.000 infracciones. El problema es que muchas veces eso no tiene consecuencias porque la gente no paga la multa. Ministro, informémosle a la gente, ya que son 10 años del Transantiago, en una relicitación, más o menos, se van a mantener, porque es lo que le interesa a la gente, los valores que hoy día están pagando, 1. Y 2, se va a haber una renovación de la flota que en algunos casos ya está bastante destruida. Efectivamente, en los nuevos contratos que entrarían a operar el 2018 hay una renovación de flota y hay un aumento de flota. La gente lo que pide es más buses, lo vimos en el programa, ¿no es cierto?, en la nota. La gente quiere esperar menos los paraderos y con la congestión creciente que tenemos en Santiago requiere más flota para dar la misma o una mayor frecuencia. Así que en los nuevos contratos estamos aumentando la flota de buses en más de 400 buses, así que llegaríamos el 2018 a tener 7.000 buses en la calle, lo cual es una de las cosas que las personas más nos dijeron en la consulta ciudadana que hicimos el año pasado que querían. ¿Pero qué tipo de buses, ministro? Porque sabemos que los grandes, estos orugas, han tenido serias dificultades para operar. Ya no estamos introduciendo buses articulados, son buses de 12 metros, incluso vamos a probar otros buses a partir de marzo. Tenemos buses más chicos también, pero de piso bajo. La gente también en la consulta ciudadana, particularmente los adultos mayores, pedían de piso bajo. ¿El valor de pasaje? El valor de pasaje, bueno, no ha subido en ya más de 2 años. Esperamos que eso continúe. Tenemos un subsidio que permite eso, pero eso no quiere decir que en algún momento no va a subir la tarifa. Las críticas que nos hacemos los chilenos es como que reaccionamos siempre frente a lo que nos pasa. Viene la entrada a clase dentro de muy poquito y yo le aseguro que ahí va a estar el móvil del Buenos Días diciendo hay tantos niños esperando en el paradero, ¿no es cierto? Y a lo mejor falta más frecuencia o tenemos ahí algunas dificultades en algunos puntos que ya sabemos cuáles probablemente van a ser. Bueno, la frecuencia es un tema importante, pero también tiene que ver con la congestión. O sea, no hay que atribuirle necesariamente al sistema de transporte algunos problemas que vienen de otro lado. No toda la culpa. Si tenemos una congestión mayor, ¿no es cierto?, los buses no van a dar abasto. Y fíjense ustedes, en invierno, cuando tenemos la restricción vehicular por contaminación, el sistema funciona mucho mejor. De hecho, cuando los buses aumentan en velocidad 10%, es como inyectar 600 buses más al sistema. Y por lo tanto es tan importante también tomar medidas contra la congestión. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso, una restricción vehicular con pase diario. Estamos haciendo también infraestructura para aislar a los buses de la congestión. Vicuña Maquena está en obra con un corredor en Dorsal en el norte, en Maipú, Rinconada Maipú. Ahora estamos comenzando en Independencia. Hay que seguir avanzando en infraestructura para que los buses vayan más ¿qué pasó? ¿Por qué costó tanto? ¿Fue difícil implementarlo? Porque uno dice, como que hubo un momento que fue muy duro. O sea, yo me acuerdo que toda la gente echaba de menos su micro, hasta ahí el vendedor que subía, ¿no es cierto? O sea, fue como un cambio cultural tremendo. Generó muchos problemas, lo reconocemos. Aquí yo creo que hubo problemas, en primer lugar, como dije, el no haber considerado un subsidio, lo cual minimizó la flota al inicio. Habían problemas contractuales que se han ido resolviendo en el tiempo. Y también otra cosa importante, haberlo hecho todo en un día, el Big Bang.
Hemos aprendido que las cosas hay que hacerlas graduales, hay que experimentar, hay que hacer piloto. No se puede hacer un cambio tan grande, tan sensible para la gente de un día para otro. Hay que hacerlo con una transición de a poquito, ir viendo qué pasa, ir ajustando las cosas. Yo creo que es una lección importante que hemos aprendido. Pero, ministro, se ve la tendencia mundial que el desarrollo de grandes ciudades va por el transporte para todo el mundo. Los autos no van a entrar más en las ciudades en 20 años más. Eso esperamos. Bueno, entonces en París vemos que hay una política de desincentivar el uso del auto. Sí, que no veo en Chile todavía. Entonces es por culpa, entre comillas, del aquí transporte. Estamos haciendo dos cosas al respecto. Uno es generar infraestructura para los buses en que no se metan los autos, los corredores. Eso sí. Las pistas solo bus con cámara ahora que estamos introduciendo para fiscalizar. Y lo otro es que efectivamente tenemos que desincentivar el uso del auto. Si todos usamos los autos todos los días, va a colapsar. Sí. Eso hemos aprendido eso en ciudades desarrolladas, ¿no es cierto?, en París particularmente, y tenemos que avanzar hacia sistemas en que desincentivamos el uso del auto. Porque mucha gente dice, no, primero hay que mejorar el sistema de transporte público antes de desincentivar el auto. Pero lo que no reconocen es que el huevo de la gallina, sin desincentivar el auto no podemos mejorar el sistema de transporte público. Pero en general la gente, como usted muy bien dice, utiliza el auto. Tú, Begoña, no tienes auto. No. Tu decisión propia. Soy Tú, usuaria del Transantiago. En general, ¿Qué te gusta y qué no te gusta? A ver, a mí me pasa una cosa súper concreta. Cuando yo tengo que llegar a lugares en la mañana, por ejemplo, con cierto horario específico, yo no confío en el transporte público porque nunca sé... Los buses. No, y en el metro porque hay que ser contorsionista para subirse al metro. O sea, es como... En horario punta, claro. Claro, en horario punta. De verdad que yo ahí hago un esfuerzo, prefiero evitarlo y tomarme, por ejemplo, un taxi o un colectivo. Y en general, las distancias que puedo caminar, camino. Y cuando tengo regreso y tengo más tiempo, ahí ocupo el transporte público con más tranquilidad porque no me importa tanto el tiempo. Pero ¿cómo uno para alguien que sale de verdad que no tiene la suerte que tengo yo de poder decir, hoy día voy a caminar o me voy a tomar un taxi? ¿Cómo poder mejorar de verdad la eficiencia de yo decir, si salgo, porque yo me puedo tomar una micro a las 7 de la mañana y llegar a las 9:30, como me puedo tomar la micro a las 7 de la mañana y llegar a las 7:20? Es como que uno no tiene la capacidad de planificar realmente sus viajes. Claro, bueno, en el metro eso ocurre menos. De hecho, yo uso mucho metro, en la mañana me voy mucho día al ministerio y es más o menos regular. En los buses ocurren dos cosas. Uno, la congestión afecta mucho. Y lo otro es que hay irregularidad de los operadores, o sea, que los buses estén bien espaciados, es un problema que tenemos en algunos servicios todavía y que con los nuevos contratos vamos a hacer mucho más, vamos a castigar más a las empresas que no tienen una regularidad en su servicio y premiar a las que sí lo tienen. Entonces hay un tema contractual que en los nuevos contratos esperamos mejorar significativamente, pero también pasa por tener más infraestructura en que los buses puedan ir sin estar en un taco. Tú puedes tener el mejor bus del mundo, puedes tener el mejor conductor del mundo, pero si está en un taco va a ser un mal servicio y un servicio impredecible, justamente porque no sabes cuánto se va a demorar. Donde tenemos corredores, por ejemplo en Grecia, ese problema ocurre mucho menos. Tú sabes más o menos que va a venir el bus, tú sabes cuánto se va a demorar el trayecto. Por lo tanto, tenemos que mejorar la infraestructura y, por cierto, mejorar los contratos en esta nueva licitación. Ministro, para dar incentivos para... ¿Se han cumplido las metas en términos de la irregularidad. construcción de esa infraestructura que, como usted dice, es fundamental porque es la manera de asegurar los tiempos de viaje? Corredores exclusivos, vías exclusivas... ¿Qué ha pasado con eso? Yo sé que se planteó en un momento una cantidad X de kilómetros de esos corredores. Tenemos actualmente 20 en construcción, ya 71 kilómetros de corredor operativo. Vicuña Maquena intermedio está en construcción, Rinconada Maipú, dorsal estamos completando todo, dorsal hacia la zona norte, comenzando Independencia. Así que es un proceso lento, este es un proceso continuo. O sea, nadie puede decir ya mejoramos el sistema de transporte público, no hay nada más que hacer. Es un problema, un desafío continuo que tenemos que avanzar. Sí, lo que estaba preguntando Andrea es porque cuando esto comienza, una de las tareas era pensar en la familia, en el chileno medio, el chileno que tiene familia y que no puede llegar porque se demoró la micro a las 11 de la noche a su casa. Es impresentable, sale a las 7 de la mañana y llega a las 11 de la noche y uno se pregunta, bueno, al final, ¿el chileno tiene tiempo para estar con su familia? Con este sistema no. Si es no, entonces el sistema es malo. Entonces, ¿cómo mejorar eso? El chileno que se sube arriba de la micro y que va a trabajar, además Chile, Santiago especialmente, porque muy bien dice la
Andrea, es una crítica a regiones. ¿Por qué yo subsidio un Transantiago si yo no lo utilizo? ¿Cómo hacer para que ese chileno llegue a una hora cómoda, adecuada a su casa? Bueno, los tiempos de viaje han disminuido, o sea, no es lo mismo que el comienzo, ¿no es cierto? No son 4 horas de viaje, eso se ha mejorado, digamos, pero lo que pasa es que en una ciudad que está más congestionada, tú no puedes hacer que el bus vuele cuando tienes los tacos que tenemos, y por lo tanto hay que, como decíamos, necesitamos más infraestructura, hemos avanzado, ¿no es cierto? Estamos actualmente en obra 20 kilómetros, pero también en algún momento vamos a tener que hacer alguna gestión de tránsito en términos de desincentivar el uso del automóvil. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias 10 años ya del Transantiago, siempre se quedan muchas preguntas ahí. Yo uso auto, pero tengo una hija, mi hija de 21 años que va a la universidad y todos los días usa ahí su tarjetita VIP también. Sí, yo digo que además para las mujeres es complicado. Yo no quiero ser ni sexista ni nada, hablar del tema de género, pero efectivamente creo que en el metro se dan situaciones que son terribles y también ahí con los atochamientos. Esperamos entonces ahí tener buenas noticias en los próximos días y por supuesto el plan de contingencia para marzo que sí, no es para ahora, no es de su cartera el tema de los estacionamientos, el cobro minuto, y toda esta novedad que viene. No, eso es municipal. Solamente municipal. No, porque le íbamos a cargar un par de preguntas. No. Está muy enojado con el tema del estacionamiento. Es un tema, está furia con el tema. Es que es un tema muy fuerte. No, porque se está pasando las barreras, ministro. Está pero violentísimo con el tema de los estacionamientos. Es que la verdad, ¿sabe qué pasa? Que mi sensación es que en general lo que nos pasa a los usuarios, no tenemos conocimiento de muchas cosas. Y como no tenemos conocimiento, de repente nos meten el dedo en la boca. Nada más que eso. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Oye, miraba